Hoy es domingo 25 de abril del 2021. Estamos en nuestra unidad Los viajes de Pablo, segundo viaje misionero. Nuestra lección es el evangelismo en Europa y nuestra verdad central. Para que el evangelismo dé resultados, necesitamos el poder del Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Hoy estamos en el segundo punto, el ministerio en Filipos. Y el punto B, se propaga el evangelio. Hoy estaremos hablando de Pablo y Silas en la cárcel. Vamos a leer nuestro texto en Primera de Tesalonicenses 1:5. Abra su Biblia y léalo conmigo, por favor. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Abra su Biblia, Hechos 16, del versículo 25 hasta el 34. ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. El domingo pasado leíamos cómo la muchacha fue liberada del espíritu de adivinación, pero sus dueños estaban enfadados, pues ya no podrían ganar dinero. Así que armaron un motín y llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades y los acusaron de alborotar la ciudad y enseñar costumbres que los romanos no podían practicar. Esto lo vemos en Hechos 16, del 19 al 21. Entonces la multitud quería lincharlos. Las autoridades mandaron quitar sus ropas y azotarles, y los echaron a la cárcel. Recordemos cómo el Señor le había dicho a Ananías cuando él sentía temor de ir a imponer las manos y orar por Saulo en Hechos 9, del versículo 15 al 16. Nos dice ahí que Saulo iba a ser un instrumento escogido, que iba a llevar el mensaje a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Y el verso 16 recalca: yo le mostraré
cuánto tendrá que padecer, soportar, sufrir por mi nombre. Todavía le encargaron al carcelero que los vigilara y que tuviera la mayor seguridad. El carcelero los metió al calabozo más seguro y les sujetó de los pies con un cepo. ¿Qué era un cepo? Era un instrumento de castigo usado por los romanos, que consistía en 2 bloques de madera con 2 agujeros redondos en los cuales se aseguraban los pies, los tobillos de los reos, inmovilizándolos para que no puedan escapar. Veamos el versículo 25 de Hechos 16. Algo está por suceder. Pablo y Silas habían sido castigados, azotados e inmovilizados de sus pies con el cepo. A pesar del cansancio y el dolor de los azotes que provocaron heridas, sucede algo inesperado, algo sorprendente. En medio de esta prueba, en medio del sufrimiento, ¿cuál es su actitud? Nos dice que a la medianoche, Pablo, Silas, oraban al Señor y cantaban himnos a Dios. Aleluya. Y los demás presos se preguntaban, ¿qué es lo que escuchamos? ¿Quién canta alabanzas a Dios? Esto nunca sucede aquí. El Espíritu Santo obrando y cumpliendo su propósito. En el versículo 26 dice que viene un terremoto que estremece los cimientos de la cárcel y las puertas se abren y las cadenas se rompen. Cuando tú y yo oramos y cantamos a Dios, cosas tremendas suceden, aun cuando estemos pasando por pruebas o tribulación. En el versículo 27, el carcelero al despertar por el terremoto y ver las puertas abiertas, quiere quitarse la vida. La muerte es su única salida, pero Dios tiene otros planes para él y para su familia. Pasará de muerte a vida. Él piensa que todos los presos han escapado. En el versículo 28 vemos cómo Pablo con gran voz le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. Versículo 29. El carcelero entra con una antorcha de luz y se acerca donde está Pablo con Silas en la última celda, y temblando el carcelero cae de rodillas a los pies de Pablo y de Silas. Versículo 30. En este verso empieza a ser conmovido y transformado el corazón del carcelero y expresa, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay una gran necesidad en su corazón y reconoce que necesita a Dios en su vida. Versículo 31. Esta es la promesa de Dios para todos, para nosotros y para nuestras familias. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. Esa noche, el carcelero y toda su familia se unieron a la iglesia de Filipos, junto con la casa de Lidia y muchas personas más, formaron la primera iglesia en Europa. Versículo 32. Pablo y Silas compartieron la palabra de Dios
al carcelero y a toda su casa. El carcelero, ahí en el versículo 33, nos dice que lavó las heridas de Pablo y Silas, y toda su casa y él fueron bautizados en el nombre de Jesús y del Espíritu Santo y del Padre. Versículo 34. Compartió la comida, celebraron, se gozaron con toda la familia al haber creído en Jesús como su Señor. Gloria a Dios. Qué cosas tremendas hace el Señor. Y vemos aquí el resultado. Una familia entregada al Señor. Reflexionemos. Al igual que Pablo y Silas, Dios quiere usarnos como instrumentos para llevar la palabra de Dios. Quizás tendremos que pasar por periodos de prueba, aflicciones, desprecios, angustias. En estas situaciones debemos de confiar, fijar nuestra vista en Jesús y dejar que el Espíritu Santo nos fortalezca, nos conforte, nos anime, levantando nuestra oración de gratitud, acompañado con himnos y cánticos espirituales, y veremos cómo Dios obra grandes cosas, grandes maravillas. Pablo nos anima en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Que así sea, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque podemos ver cómo tú hiciste una obra grandiosa en la vida de este carcelero y cómo usaste la vida de Pablo y de Silas aún en medio de la prueba y de la aflicción. Ellos levantaron su voz para orar, para interceder. Levantaron su voz para alabarte, para cantar himnos, cánticos. Y esto sirvió de testimonio, porque los presos oían, pero la familia del carcelero fue tocada, fue conmovida, y ellos creyeron. Y aquí, Señor, fueron los frutos en Filipo y formaron la iglesia de Dios en Filipos. Permite, Señor, que nosotros, a pesar de las circunstancias por las que estemos pasando, por pruebas, por aflicciones, por dolor, por enfermedad, podamos alabarte y bendecirte, levantar nuestra voz y orar a ti y darte toda la honra y toda la gloria. Y veremos grandes cosas y veremos cómo tú abres, Señor, los cielos y envías bendición. Que en esta semana seamos instrumentos para honrarte y para glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga grandemente, hermanos, y recuerde que la alabanza a Dios cambia las cosas.